Hola, buenos días. Vamos a continuar con la división de un segmento. Tenemos que un punto de división es el que divide un segmento en una razón dada y una razón es una relación entre dos cantidades. Se puede expresar como diferencia o como cociente. Nosotros vamos a utilizarlo como cociente considerando los puntos P1 que es X1Y1, P2 que es X2Y2 y el punto P que es un punto que divide al segmento, que va de P1 a P2. La razón estará dada por la siguiente fórmula. Y aquí podemos ver, la razón es igual a la distancia que hay de P1 a P sobre la distancia que hay de P2 a, perdón, de P a P2. Aquí, en este ejemplo, podemos ver de P1 a P2, perdón, de P1 a P, aquí está P, hay una distancia de 3 y de P a P2 hay una distancia de 6. Entonces la razón va a estar 3 sobre 6 o un medio. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí lo tenemos que el segmento P1 a P cabe dos veces en el segmento P a P2. O de otra forma, si nuestro segmento que va de P1 a P2 lo dividimos en tres partes iguales, de aquí sumamos estas tres. Una parte es de P1 a P, que es esta, y dos partes de P a P2. Esa sería nuestra razón. Sea P1, P2 y P las fórmulas para encontrar la razón, bueno, las coordenadas del punto, está por la siguiente. X va a ser igual a X1 más RX2 entre 1 más R. Y Y es igual a Y1 más RY2 entre 1 más R. ¿Sí? Ahí vamos a obtener las coordenadas del punto P, el cual divide al segmento que va de P1 a P2 en una razón dada. Y para encontrar la razón tenemos estas dos fórmulas de abajo, que es X1, perdón, X menos X1 sobre X2 menos X. O Y menos Y1 sobre Y2 menos Y. Aquí tenemos un ejemplo. Encuentra el punto P que divide el segmento P1 a P2 a razón de un tercio. Entonces, ya tenemos las coordenadas de los extremos, que es 3 quintos y... No, 3 quintos, perdón. Es 3,5 y 6,2. Y tenemos la razón que es un tercio. Utilizamos esta fórmula para X. X va a ser igual a X1. Recordando que es X1, Y1, X2, Y2. X1 es 3 más R, que es un tercio, por X2, que es 6. Sobre 1 más un tercio. Multiplicamos primero un tercio por 6, nos da 6 tercios, o sea, 2 enteros. 3 más 2, de ahí sale un 5, y abajo 1 más un tercio, 4 tercios. Hacemos esta división, 5 enteros entre 4 tercios va a ser igual a 15 cuartos. Sí. Y ahí está la coordenada en X. Y para Y es algo similar. Entonces, tenemos Y es igual, y es Y1 que es 5 más un tercio por Y2 sobre 1 más un tercio. Un tercio por 2 son 2 tercios, más 5 enteros, que nos va a dar 17, voy a escribir acá, 17 tercios. Y en la parte de abajo nos queda 4 tercios. Hacemos esa división, 17 tercios entre 4 tercios, y nos va a dar 17 cuartos. Y ya tenemos entonces cuál es la coordenada del punto que divide al segmento P1 a P2 a razón de un tercio. Sí. Vamos. Si dividimos un segmento en n partes iguales, la razón para determinar las coordenadas de cada punto que divide dicho segmento se calcula de la siguiente forma. Entonces, para este punto A, ¿cuál sería su razón? Lo vamos a tomar de P1 a A. Hay una parte, que es esta de aquí.
hay una parte. Y de A de A P2, ¿cuántas partes hay? 1, 2. Entonces, la razón a la que divide ese punto a todo este segmento es 1/2. Ese es para el punto A. Para el punto B, ¿cuántas partes hay desde P1 a B? Hay 2 partes, ¿sí? Entonces, de P1 a B hay 2 partes. Y de B a P2, ¿cuántas partes hay? Ya más estaría este lado de acá, hay una parte. Entonces, la razón sería 2/1 o 2. ¿Sí? Esta sería la razón. Entonces, el punto A divide el segmento a razón de 1/2 y el punto B divide el segmento a razón de 2 enteros. ¿Sí? Si en lugar de dividir el segmento en 3 partes iguales, como fue aquí, lo dividimos en 4, voy a hacer acá, aquí trazo una línea, supongamos que esta lo vamos a dividir en 4 partes iguales. Aquí están los extremos. ¿Sí? Ahí lo dividimos en 3 partes iguales. El primer segmento, ¿qué razón tiene? Hay una parte, el primer punto. ¿Sí? Pongamos que es punto A, punto B y punto C. Para el punto A, desde el extremo A hay una parte y de A al otro extremo hay 3 partes, entonces sería razón de 1/3. El punto B tiene 2 partes antes y 2 partes después, sería razón de 2 entre 2, o sea, 1 entero. Y el punto C tiene 1, 2, 3 partes antes y una después, sería la razón de 3/1, o sea, 3 enteros. ¿Sí? Esas serían las razones, 1/3, 1 entero y 3. ¿Dudas aquí? ¿Cómo estamos obteniendo esas razones? Perfecto. Y vamos a ver este ejemplo. Dejen borro todo esto de aquí. Nos dice, determinar las coordenadas de 2 puntos que dividen al segmento dado por los puntos P1 que es menos 3,8 y P2 que es 8,9. Lo vamos a graficar. Voy a graficarlo acá en esta parte de arriba para trazar para trazar un plano. Aquí uno pequeño. Bueno, de hecho, dejen como están por encima. Aquí está nuestro plano. ¿Sí? Luego, el punto es menos 3. Entonces, menos 3, que sería 1, 2, 3. Aquí es menos 3, coma 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por acá está, este es el punto P1. Y el coordenada del punto 2 es 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que estaría acá. Ahí está el segmento, los puntos. Ahora unimos para formar el segmento. Ya está formado nuestro segmento. ¿Cuáles son esos puntos? O sea, hay 2 puntos que están aquí. El primer punto y que divide al segmento en 3 partes iguales. Déjenlo trazo. Más o menos como por aquí. Y el otro más algo así. Ahorita no los tenemos exactamente, pero es para darnos una idea. Este primer segmento, ¿qué razón tiene? 1/2, porque hay una parte aquí y 2 después de ese punto. Este otro segmento, ¿cuál razón tiene? 2/1. ¿Sí?
Ya tenemos las razones. Ahora sí, aplicamos la fórmula que acabamos de ver para sustituir. X es igual y es x1 que vale menos 3. De aquí está. X1, Y1, X2, Y2. Menos 3 más la razón, que es 1/2, por X2, que es 8. Y eso se divide entre 1 más 1/2. ¿Sí? Acá la tenemos desarrollada y nos está dando 2/3. Hacemos lo mismo con Y. Y va a ser igual. Ahora Y1 es 8 más 1/2 por la razón que va, perdón, por 9 entre 1 más 1/2. Hacemos toda esta operación y nos da 25/3. Y entonces ya vamos a tener las coordenadas del punto A, que es 2/3, 25/3. Para el punto B hacemos algo similar. Lo único que está cambiando en el punto B es esta razón. Ahora para el punto B ya no es 1/2, ¿sí? Va a ser 2. Entonces, donde tengamos 1/2, lo sustituimos por 2. Acá vemos que está ya con 2. Y resolvemos. Y nos van a dar 26/3 y 13/3. Y esas serían las coordenadas del punto B. ¿Sí? Entonces ya tenemos el punto A y el punto B, que era lo que nos estaba pidiendo. Y hay un caso especial cuando la razón es 1. Lo que estamos calculando es el punto medio. Y para el punto medio tenemos una fórmula más sencilla, que va a ser x1 más x2 sobre 2. Y y1 más y2 sobre 2. ¿Sí? Ese es para el punto medio. Aquí tenemos un ejemplo. 1 más 2. Acá 1 más 2 porque la fórmula que vimos es, la voy a escribir aquí, x es igual a x1 más r x2 sobre 1 más r. Y con y es y1 más r y2 sobre 1 más r. ¿Sí? Entonces, este 2 es la razón y es este de aquí. ¿Sí? ¿Por qué la razón es 2? Porque hay dos partes. Esta es una parte, esta es otra parte antes del punto y hay una parte después del punto. Por eso es 2 sobre 1. Y 2 sobre 1 es 2. ¿Sí? De ahí salen estos dos de aquí. Este 2, todo eso de la razón. ¿Sí? No sé si queda clara esa duda. Y bueno, en el punto medio sustituimos x1 más x2 sobre 2. Menos 1 más 7 entre 2 nos va a dar 3. Y y de 1, que es 3, más y2, que es menos 5. 3 menos 5, menos 2 entre 2, menos 1. Entonces el punto medio va a ser 3, menos 1. ¿Sí? ¿Dudas en este? Y vamos con este último ejemplo. Nos dice, dejen borrar todo esto. Se tiene una tubería de agua entre el punto E, que es 5 medios, 8, y el punto S, que es 23 medios, menos 4. Y se pretende instalar una válvula de paso en el punto V, a 3 metros del punto E, en dicha tubería. Calcular la razón a la que el punto B divide al segmento ES y encontrar las coordenadas del punto V. Bueno, entonces voy a trazar acá también un plano para tener una idea de cómo... Acá tenemos, aquí voy a trazar el plano. Entonces, nos dice el primer punto, el punto E, está en la coordenada 5 medios. 1, 2, 3, 5 medios es 2.5, 8.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está el punto E. El punto S está en 23 medios, que sería 11.5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11.5, coma menos 4. 2, 3, 4. Por acá está el segmento S. Ahí está la tubería. Y queremos ver, hay un punto V dentro de ese segmento. Lo único que sabemos que ese punto V, que es donde se va a instalar la válvula, está a 3 metros del punto E. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Primero vamos a calcular la distancia entre E y S con la fórmula de distancia entre dos puntos. ¿Sí? La fórmula que hemos visto, distancia entre dos puntos, vamos a utilizarla. Calculamos aquí, la fórmula, ¿se acuerdan? De raíz cuadrada, x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, la aplicamos y la distancia entre E y S es 15 metros. ¿Sí? Hay 15 metros entre E y S. Y el punto V está a 3 metros de E. ¿Qué podemos decir? Entonces, estamos dividiendo a este segmento en 5 partes iguales. Ahí supongamos que están las 5 partes iguales. ¿Sí? En esta primera de aquí, ahí es donde está el punto B, donde va a estar la válvula. ¿Sí? Entonces, ¿qué razón tiene ese punto B? ¿Cuántas partes hay antes del punto B? Una. ¿Y cuántas partes hay después? Una, dos, tres, cuatro. Entonces el punto B tiene una razón de un cuarto. Y aquí la tenemos. Otra forma de obtener esa razón es con las distancias. La distancia que hay de E a S son 3 metros. Perdón, de E a V son 3 metros. Y de V a S, de V a S hay 12 metros. ¿Cómo sabemos 12? Porque en total mide 15. Y si hay 3 antes de V, pues otros 12 son después. Y entonces la razón es 3 sobre 12 o simplificado, un cuarto. ¿Sí? De ambas formas ya obtuvimos que la razón es un cuarto. Ya que tenemos la razón, sustituimos en las fórmulas que hemos visto para encontrar X y Y. Es x1 más r por x2 sobre 1 más r. Y nos va a dar 43 sobre 10 y y1 más r por y2 sobre 1 más r y nos da 28 quintos. ¿Sí? Y esas son las coordenadas del punto V. 43 décimos sobre 28 quintos. ¿Tienen alguna pregunta en este problema? Calculamos primero la distancia entre los dos puntos. Ya que tenemos la distancia, obtuvimos la razón de ese punto B donde va a estar la válvula. Y ya que tenemos la razón, ahora sí obtenemos las coordenadas, que es 43 décimos, o si lo dividen es 4.3 sobre 28 quintos, que sería 5.6. Las coordenadas. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Entonces sería todo por el día de hoy y continuamos el próximo jueves. Pueden seguir avanzando con su actividad. Está en la plataforma. ¿Sí? La actividad de la unidad número 3. Que tengan buen día. Nos vemos. Tengo bonito día, profe. Gracias, Gracias. profe. Adiós, profe. Adiós. ¿Hasta qué hora tienen la actividad del viernes? Hasta las 11:55 de la noche. Hasta esa hora. Nos vemos. Adiós. Bye. Gracias.